Hola, hola. Espero que estén muy bien. Vamos a partir con la guía número 14. Como saben, siempre me pueden hacer preguntas, me pueden interrumpir durante la guía. Si tienen dudas de guías anteriores, adelante nomás. Y partamos. Eso sí, les quería preguntar si es que tenían la guía ustedes arriba, porque me recuerdo haberla puesto, pero quería confirmar. Si es que alguien la ha visto. Me tuve un poco problemas de pasarla por el Drive. Bueno, en cualquier caso, a ver, ahí me respondieron. Ah, Diego, que si es que tenían arriba la guía 14, la que vamos a hacer hoy día, que tengo la duda si es que está o no. O sea, la veo, pero tuve problemas antes para subirla, por eso les pregunto. Ah, bueno, sí, por mientras seguiré y si es que no, si no llegas a estar, voy a fijarme de nuevo para dejársela arriba. Ya, bacán. Muchas gracias, Diego. Entonces partamos. Voy a dejar el chat aquí al lado por si me preguntan cualquier cosa. Entonces, guía 14, función cuadrática, irracional y raíz. Primero vamos a partir con la parábola. A la función de segundo grado f de x igual a x cuadrado más bx más c, con a, b y c pertenecientes a los reales, conjuntos reales, eso significa, y con a distinto de cero, se le denomina función cuadrática. Nosotros ya la vimos, que era la fórmula para obtener las soluciones, que era menos b más menos, ta, 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 ta. La representación de esta función es una parábola, que es de esta forma. Simétrica con respecto a una recta al eje de las coordenadas, acuérdense. Voy a escribirlo acá. Coordenadas, el eje Y, abscisas, eje X. ¿Ya? Una forma de acordarse. Dicha recta, esta recta que es del eje de simetría de la parábola, o sea, perdón, que la divide simétricamente, se llama eje de simetría, ya que cae 90 grados perpendicular a la recta del X. Y ahí está en la función parabólica, en la cual, dependiendo del valor de X, vamos a obtener esos valores del f de X, que es la función completa. La concavidad. La concavidad se refiere a la apertura que tiene la parábola, o mejor dicho, como hacia dónde mira, ¿ya? Si A, por ejemplo, es positivo, es decir, el número que acompaña el x cuadrado es positivo, entonces la concavidad de la parábola va hacia arriba. Y si el A es negativo, la concavidad va para abajo. ¿Ya? Bien, siempre de acordarse. Concavidad para arriba es con un A positivo, sino un A negativo. La parábola asociada a la función y igual a ax cuadrado más bx más c, siempre intersecta el eje de las ordenadas, es decir, esta recta, el eje de ordenadas es el eje y, siempre lo intersecta en y igual a c. ¿Y esto por qué sucede? Lo pueden ver de una manera más simple. Nosotros recordemos que esta parábola va a representar el valor que obtiene nuestra función dependiendo del x que le otorgamos, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos al eje de las ordenadas, perdón, al eje de la ordenada, nosotros nos vamos a dar cuenta que para poder estar aquí, si torno acá, el x tiene que valer 0. Entonces, si hacemos que valga 0 el x, vamos a la función, esto se me hace 0, voy a anotar, eh, esto se me hace 0 y esto se me hace 0. Entonces me queda que y igual a c. Fácil de verlo. Si quieren se lo pueden recordar de memoria, pero es más fácil verlo de esta manera que si tiramos a 0 todos los x nos va a quedar que y es igual a c. Es decir, que la parábola intersecta al eje de las ordenadas en y igual a c. Vamos al ejemplo. ¿Para qué valor de c la gráfica de función f de x igual a ta, 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 intersecta al eje de las coordenadas en y igual a 20? Vamos a la solución. Uno podría estar tentado a decir 20. ¿Por qué? Porque dijimos que si y es igual a c, como definimos nuestra función,
siempre va a intersectar al eje de las ordenadas con y igual a c. Pero el problema de esto es que el c que tenemos en esta función es distinto al c que nos referimos acá. Por lo siguiente, porque si nosotros empezamos a resolver este ejercicio, resolvemos primero la multiplicación y suma, no reemplazamos todavía valor de x. Empezamos a resolverlo, nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar de esta forma la función. Y si se fijan, c lo habíamos definido antes como todos los valores que nos están multiplicando un x. Entonces nuestro c sería este, sería 10 menos c. Entonces si queremos saber el valor de c, del c de esta función, tenemos que resolver este problema y después teniendo todos los valores que nos están multiplicando por un x, eso lo igualamos a 20. ¿Ya? Entonces, igualándolo a 20, reemplazamos la solución y nos queda que el c es igual a menos 1. Pero, ojo, recuerdo, el c que estamos hablando acá se refiere a una incógnita. Es como que yo ponga menos 10a. No se refiere al mismo c que hablamos antes, ¿ya? El término libre. Con esto la función queda dada que x cuadrado más 3x más 20, ya que se tiene que f de 0 es igual a 0 cuadrado más 3 por 0 más 20 igual a 20. Por lo que es correcto, ya que la gráfica pasa por el punto 0,20. Ya en el fondo, lo que hicimos acá es reemplazar el c por el menos 1, lo reemplazamos y nos quedó de esta forma. Entonces, cuando x lo tiramos a 0, nos da que efectivamente intersecta al f de x en 20. Vamos con la segunda parte. Los ceros de la función. Recuerden que yo les dije que los ceros o soluciones es lo mismo cuando estamos tratando de encontrar los valores de x para que la función se haga igual a 0, ¿ya? Cuando teníamos ax cuadrado más bx más c igual a 0, nosotros lo que estamos haciendo al igualar a 0 es que decimos la función de f de x, que es todo esto, la vamos a llevar a 0. Y si la vemos en una gráfica, son todos los puntos por los cuales intersecta al eje de la abscisa, que sería en este caso x1 y x2. Una parábola, al igual que una ecuación cuadrática, puede tener dos, una o ningún cero para f de x igual a 0. Acuérdense de nuestra fórmula menos b más menos bla bla bla. El número de ceros que tenga la parábola dependerá del discriminante, es decir, lo que está dentro del raíz b cuadrado menos 4ac. El discriminante es esto de adentro, 4ac. Menos b más menos 2a. Esto es el discriminante, lo que está dentro de la raíz. Entonces, dependiendo de eso, va a ser la cantidad de puntos en que intersecta o si es que no intersecta. Recordemos un poquito. Para que esta solución sea, ¿cómo se llama esto? Para que nosotros en nuestra función cuadrática tengamos dos soluciones, lo que dijimos es que el discriminante tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué tiene que ser mayor a 0? Porque si esto es mayor a 0, voy a obtener un valor positivo de esta raíz, ¿ya? Voy a poder obtenerlo, y después le tengo que aplicar el más menos, que son dos soluciones posibles, ¿ya? En otro caso, que tengamos solamente una solución, necesitamos que el discriminante sea igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque así me queda menos b más menos 0, es decir, menos b. Solamente nos queda menos b partido en 2a, que es una solución. Y en el caso de que esto sea negativo, b cuadrado menos 4c sea negativo, nos va a quedar la raíz de algo negativo, es decir, nos va a quedar unas soluciones imaginarias, que no pertenecen al conjunto de los reales. Es decir, la parábola no va a intersectar el eje de la abscisa, ¿ya? Entonces aquí lo vemos. Cuando es positivo el discriminante, intersecta en dos puntos. Estas son dos funciones distintas. Cada parábola representa una función cuadrática. Aquí es cuando el discriminante igual a 0, es decir, justo en el vértice, en un punto nomás, intersecta al eje X, para ambos lados, y en este no intersecta en ninguno. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Cuáles son los ceros de la función f de x igual a x cuadrado menos 6x? Entonces nosotros dijimos que para encontrar los ceros es igualar la función, igualar esto a 0.
Entonces decimos f de x es igual a 0, es decir, x cuadrado menos 6x es igual a 0. Factorizamos por x, nos queda x por x menos 6. Entonces nosotros de acá ya vamos a obtener las dos soluciones. Un valor que nos hace f de x 0 es que x sea 0 acá, o que x sea 6. ¿Ya? Entonces por eso tenemos estas dos soluciones, que son 0 y 6. Esos son los valores de nuestro c. Veamos otro. ¿En cuántos puntos la función f de x igual a x cuadrado más 2x menos a intersecta el eje x si a es mayor a 0? Entonces recordemos que tenemos que aplicar el discriminante. Discriminante, voy a volver a... El discriminante es esto, b cuadrado menos 4ac. Lo sacamos de nuestra función que nos aprendimos de memoria, que les mostré recién. Entonces, nos dicen, ¿en cuántos puntos la función intersecta el eje x? Veamos. Reemplazamos los valores. Aquí decimos a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a menos a. Hacemos menos b cuadrado, o sea, b cuadrado menos 4ac. A es 1, c es menos a. Resolvemos y nos queda 4 por 1 más a. Entonces, como nosotros sabemos que a es positivo, si yo en esta de 4 por 1 más a, siempre me va a dar un valor positivo, es decir, el discriminante es positivo. Y como el discriminante es positivo, vamos a tener que siempre vamos a tener dos funciones, dos puntos en que intersecta el eje. ¿Se entiende esto? Lo que acabo de decir. Quizás lo veía un poquito muy rápido. Repito, que como vimos que este es el valor del discriminante, 4 por 1 más a, y nos dijeron que a es positivo, esto siempre nos va a dar positivo. Y como el discriminante nos dio positivo, la función cuadrática intersecta el eje x en dos puntos distintos, ¿ya? Como lo vimos acá en este gráfico. ¿Ya? Muchas gracias, Diego. Vamos al eje de simetría. El eje de simetría en la parábola es una recta paralela al eje de las ordenadas, recordemos, ordenadas, eje Y, que divide a la curva en dos ramas congruentes y simétricas. Su ecuación está dada por menos b partido en 2a. ¿Ya? Esto es de memoria. Menos b partido en 2a. Vamos con la 4. Por favor, esto tienen que ponerlo, tienen que aprendérselo de memoria. Es importante. Vamos por el vértice de una parábola. El vértice de una parábola es la intersección de las dos ramas en la parábola, es decir, en ese punto, donde pasa el eje de simetría. Es también el único punto de la parábola que toca el eje de simetría, lo que le acabo de decir. La fórmula para obtener las coordenadas del vértice de la parábola f de x es menos b partido en 2a, f de menos b partido en 2a. ¿Por qué es esto? Miren, no es necesario que se aprendan esto, pero lo pueden ver de una forma más fácil. Nosotros sabemos que el eje de simetría pasa por el x igual a menos b partido por 2a. Y en el eje de simetría se encuentra el vértice del punto. Entonces, yo puedo decir, entonces el punto exacto del vértice va a ser menos b partido en 2a, ya estoy ubicado a esta altura del eje x, y va a estar asociado al f de eso, ¿ya? Entonces, si yo me paro en este punto, ¿dónde pasa la función? La función obtiene este valor. Por eso es menos b partido en 2a, f de menos b partido en 2a. En el caso de que la parábola tenga concavidad hacia arriba, como es en este caso, la parábola tiene un mínimo, que va a ser el punto de vértice. Y si la concavidad es hacia abajo, es así, hacia abajo, la parábola tiene un máximo que también va a ser el vértice de la, el vértice de la parábola. Recordemos. Ya. Si mira para arriba, tiene un mínimo, pero no tiene un máximo. Esto se va al infinito. Y lo mismo, si es que tiene la concavidad hacia abajo, tiene un máximo, es este punto, el vértice, y sigue bajando hasta el infinito. Vamos a escribir la ecuación del eje de simetría de la parábola f de x. Asimismo, escribir las coordenadas de su vértice. Asimismo, escribir las coordenadas de su vértice. La parábola tiene un mínimo o un máximo. Entonces,
vemos primero que para la función tenemos a, b y c, que son respectivamente menos 3, 6 y 2. ¿Ya? Con esto podemos calcular el eje, la ecuación de eje de simetría, que era esta. Entonces, hacemos menos b partido en 2a y obtenemos el x asociado. ¿Qué más nos están pidiendo? Escribir la ecuación del eje de simetría, ¿ya? Y escribir la coordenada de su vértice. Entonces, ya obtuvimos el valor de dónde se encuentra el eje de simetría. Se encuentra justo en el punto del x igual a 1. ¿Ya? Es una recta que es perpendicular al eje x. Y ahora que ya tenemos esto, recordemos que solamente tenemos que reemplazarlo el x dentro del f para obtener el valor asociado. Entonces, el f, si lo reemplazamos, nos va a dar que es igual a 1, o sea, igual a 5, perdón. Entonces, la coordenada específica va a ser 1,5 la del vértice. ¿Ya? Y como aquí nos dicen, dado que a es negativo, porque acá lo vemos, como a es negativo, la parábola tiene un máximo, y el máximo va a ser el vértice. Denme 2 segundos, 2 segundos. Por si acaso, creo que alguien tiene el micrófono prendido para que si es que quiere preguntar, no tengo problema. Ya, ahí me pasó una. Ahí está. Vamos a la ecuación irracional. Análoga a las ecuaciones exponenciales, en donde la incógnita aparece en el exponente, las ecuaciones irracionales son ecuaciones donde el x aparece dentro de una raíz. ¿Ya? Esto es una ecuación irracional. Tenemos un x dentro de raíz. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es despejar primero la raíz. En este caso, hacen este simbolito como de que voy a elevar al cuadrado a la izquierda y a la derecha. Entonces, elevamos el cuadrado y a la izquierda, y nos queda x más 1 a la izquierda, porque esta era una raíz cuadrada, y 16 a la derecha, porque es 4 por 4. Después llevo el 1 a la derecha y me queda x igual a 15, ¿ya? No tiene mucha más ciencia que esto, pero es importante que empiecen a manejarse cómo despejar esta forma. Veamos la segunda. Raíz de 2x menos 3, todo eso menos x igual a menos 1. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, antes de eliminar la raíz, hay que despejarla. Entonces, yo lo que hago es llevar el x a la derecha, y como ya tengo una raíz sola a la izquierda, ahí recién elevo al cuadrado, porque así se me va de una. Y a la derecha me queda x menos 1 al cuadrado. Lo resuelvo, despejo, y me va a quedar esto, x cuadrado menos 4x más 4. Y para este caso hay que resolver la ecuación con la fórmula de la ecuación cuadrática. Y después tenemos que comprobar que los valores de los que nos entregan cumplen esta ecuación. ¿Ya? Porque puede ser que solamente uno nos lo cumpla, por eso es importante. Entonces, aquí lo que hacen es factorizar. No, o sea, en vez de ocupar la ecuación cuadrática, esto lo factorizan y les queda como x menos 2 al cuadrado. Y ya con esto, nosotros podemos decir que si x toma el valor de 2, la parte de la izquierda se va a hacer 0. Por lo tanto, la solución de este problema es x igual a 2. Y lo comprobamos. Volvemos a la ecuación de antes y reemplazamos el x como 2. Y efectivamente el lado izquierdo nos da que es igual a menos 1. Aquí otro ejemplo. Tenemos raíz de 2x menos 1 más raíz de x más 4, igual a 6. Esta es una raíz que no sé por qué no quedó, se salió. ¿Por qué? Ya, esto es un elevado a 2, no es un dividido en 2 por si. Es que estamos elevando a la derecha por 2 y a la izquierda por 2. Entonces me queda a la izquierda el cuadrado y a la derecha me queda 36 porque era 6 por 6. Después voy resolviendo esta ecuación, o sea, la parte de la izquierda que está el cuadrado, yo la resuelvo y voy a quedar en términos de esto. Reemplazo todo, llevo todo a la derecha para tener solamente la raíz a un lado y de nuevo elevo al cuadrado. Elevamos al cuadrado y nos va a quedar esto. Empezamos a resolver y ya llega un punto en que ya no tenemos más raíces y solamente tenemos que despejar y nos queda en una forma de cuadrática que después factorizan y encuentran las soluciones que si x vale 5, esto se hace 0. Entonces
una solución es 5 y también x si vale 2,21, esto se va a 0, por lo tanto esas son las dos soluciones. No quiero que se compliquen en el tema de lo que hay que hacer, pero lo que tienen que preocuparse es despejar para que quede solamente una raíz al lado izquierdo. En este caso, como habían dos raíces, la dejaron juntas para que al elevarla al cuadrado la suma se nos despejen raíces entre ellas, ¿ya? Esto lo vamos a ir desarrollando a medida que hagamos más ejercicios, ya van a desarrollar un poquito mejor la intuición con esto. Y creo que esto es lo último. Sí, vamos con lo último, que es la función de raíz cuadrada. Si x es un número real no negativo, se define la función raíz cuadrática de x por f de x igual a raíz de x. Ya no tiene mucha ciencia. Tiene esta forma. Y si yo le doy x, la raíz de x de 0, perdón, va a ser 0, la raíz de 0,5 es 0,7 y así. Esta es la tabla de x y y. Se tiene que tanto el dominio como el recorrido para esta función en específico son los números reales positivos más el 0. Además, la función es creciente. Ya, recordemos, son los números para esta función, el recorrido. A ver, ordenemos un poco. Primero, tenemos el dominio. El dominio son todos los valores que yo le puedo entregar a la función, todos los x que yo le puedo entregar al f de x. Y me dijeron que si x es un número real no negativo, entonces podemos definir esta función. Por lo tanto, el dominio de todos los x son todos los reales positivos más el 0, o todos los números reales no negativos, ¿ya? Y como yo sé que son todos los números reales no negativos, de eso puedo desprender que también son todos los reales no negativos al lado derecho, es decir, tenemos el dominio que son los x y el recorrido que son los valores que obtenemos de meterle x a la función, ¿ya? Entonces los dominios y recorridos son los números reales positivos más el 0, y además la función es creciente, o sea, a medida que aumento el x, el f de y también aumenta. Solo que como que se va frenando, pero siempre aumenta, nunca deja de crecer. Entonces nos piden que grafiquemos la función f de x igual a 2 raíz de x menos 1. Aquí de nuevo, yo les dije en la clase pasada que habíamos visto, creo que en la guía 12, sí, que fue hace 2 clases, yo les dije que hay un pedacito que dice cómo van cambiando las funciones de acuerdo a si yo les sumo valores al x o le sumo valores a la función, cómo voy desplazando en la gráfica. Entonces, como nosotros ya tenemos ahora la función de raíz de x, sabemos cómo es, ¿ya? Nosotros podemos identificar cómo va a quedar esta más o menos. Entonces, primero, se tiene que la función es creciente y tiene como dominio los reales positivos más el 0 para este caso. Dado que el menor valor que puede tomar la raíz es 0, ¿ya? Es 0, el recorrido parte desde el menos 1 hacia el infinito positivo. ¿Por qué parte desde el menos 1? Porque si es 0, nos queda solamente la parte derecha que es menos 1. Además, se tiene que intersecta al eje de las ordenadas en el punto 0,1, ¿ya? Y al eje de las abscisas en el punto 1/4,0. ¿Cómo obtenemos estos puntos? Nosotros lo que decimos, ya queremos encontrar en qué punto cruza con las ordenadas, con el eje X, entonces hacemos que esto valga 0. Perdón, que el X valga 0. Entonces, a ver, denme 2 segundos. 2 segunditos. El eje de las ordenadas. Ya, aquí hay un pequeño error. Esto debería ser un menos 1, lo siento. Esto es un 0, menos 1. Entonces, en el fondo, si yo quiero obtener en qué punto intersecta al eje de las ordenadas, digo, ya bien, voy a llevar la función a este punto. ¿Cómo llego a este punto? Cuando x vale 0. Si x vale 0, esto se va a 0 y me queda solamente menos 1. Por lo tanto, tengo el 0,1, 0, menos 1, perdón, como por punto que va a quedar como por acá, en el cual cruza el eje de las ordenadas. Y ahora, con el eje de las abscisas hacemos lo mismo, pero al revés. Decimos, para que esté en el eje de las abscisas, el f de x tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, llevamos todo esto, 2 raíz de x menos 1, a 0.
Y despejando nos va a quedar que x va a ser igual a 1/4. ¿Ya? Por lo tanto, el punto donde cruza al eje de las abscisas es el 1/4,0. Entonces lo que hace, o sea, esta es una manera para que empiecen a... Oh, casi se cae el cuadro. Esta es una manera para que vayan viendo cómo encontrar los puntos en que se cruzan con el eje de las ordenadas y las abscisas. Y si vamos a la siguiente página, van a darse cuenta que queda de esta manera. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, primero obtuvimos que los puntos en que cruza el eje de las ordenadas y el de las abscisas son respectivamente 0, 1 y 1/4, 0. ¿Ya? Pero viendo cómo van cambiando las funciones de acuerdo a si yo le sumo o resto valores al x o a la función, se pueden dar cuenta de lo siguiente. Esta es la función de raíz de x, ¿ya? Recordemos, si yo al f de x le resto 1, como vimos en la guía 12, recuerden, si olvidaron de esto, péguenle la raíz a la guía 12. Si yo al f de x le resto 1, significa que toda la función se va a desplazar un valor en el eje y. Es decir, si aquí está el -1, ahí está el -1, recordemos que es el 0, parte desde el 0. Ahora la función va a partir desde ahí. Ya solamente por eso de f de x menos 1. Y ahora también le está multiplicando por 2 el raíz de x. Pero en este caso, el 2 raíz de x no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque nos va a quedar, si tiramos el 2 para la derecha, esto es lo mismo que decir raíz de 4x menos 1. Entonces, es lo mismo que nosotros ahora hagamos f de 4 por x menos 1. Y en este caso, cuando yo le multiplico valores al x, solamente voy a estar cambiando la pendiente, pero no voy a estar desplazando toda la curva. Por lo tanto, como le estoy multiplicando un valor positivo y esta función es creciente, va a estar apuntando más hacia arriba, va a crecer un poco más. Por lo tanto, por eso nos queda la función de esa manera, ¿ya? Desplazada hacia abajo, la desplazo una unidad hacia abajo, y aparte está un poquito más abierta, pero no es importante eso, solamente como que vean el tema del desplazamiento de la curva, la función. Veámoslo con este también. Grafique la función de raíz de 3 menos x menos 2. Acá se tiene que la función es decreciente. ¿Por qué? Porque a medida que crece el x, ¿ya? El valor de f de x se va haciendo más pequeño. Dado que la raíz no puede tener valores negativos dentro de ella, porque si no tendríamos un número imaginario acá, el dominio va del -3 al infinito positivo. ¿Ya? Mientras que debería ser desde el menos infinito hasta el -3. Perdón. Ese es el rango que debería ir el x. Mientras que el recorrido va del -2 al infinito positivo. ¿Por qué? Porque el valor más pequeño que puede tener esta función es de 3, cuando x vale 3. Entonces lo más chico que puede tener es -2. Pero si la función se hace más negativa, acá el 3 menos x va a ir subiendo si el x se vuelve más negativo, porque está este menos, ¿ya? Entonces vamos a ir desde el -2 hasta el infinito. La función corta el eje de ordenadas en el punto 0, raíz de 3 menos 2. Yo ya les dije cómo se hacía esto. Tenemos el f de x, y si yo lo igualo a 0, voy a obtener la coordenada en que cruza el eje de las abscisas. Y si yo hago x igual a 0, voy a cruzar el eje de las ordenadas, ¿ya? Entonces obtuvimos los dos puntos y se representa de esta manera, ¿ya? Una forma de quizás verlo a través de la función que teníamos antes es la siguiente. Recordemos que teníamos una función de este estilo, ¿ya? Y con ese término, voy a borrar todo,
Permiso. Teníamos una función de este estilo. Esta es la original de raíz de x. Pero le hicieron un menos 2 afuera. Es lo mismo que yo al f de x le resté 2. Entonces, lo que vamos a hacer es que se va a desplazar 2 unidades hacia abajo. Es decir, va a partir desde el menos 2. ¿Ya? Va a ser una cosa de este estilo. Y aparte, lo que me están diciendo es que ahora es 3 menos x. Entonces, yo lo que voy a hacer es que este f de x lo voy a transformar a lo siguiente. Voy a decir f de x más 3 menos 2. ¿Qué estoy haciendo con eso? La, estoy desplazando la función hacia la izquierda. Estoy desplazando la función hacia la izquierda. 3 unidades. Por lo tanto, nos va a quedar esto mismo, pero en el menos 3 como menos 2. ¿Ya? Una cosa así. Pero ahora, recuerden que tenemos un 3 menos x, es decir, es como si tuviéramos un 3 menos x. En este caso, lo que podemos observar es que el valor más pequeño que puede tener la función dentro de esa raíz es 0. Por lo tanto, a medida que vaya creciendo, o sea, a medida que vaya haciéndose más pequeño el x, va a ir creciendo la función. Por lo tanto, es equivalente a girar esta función en el sentido del eje y, ¿ya? Por lo tanto, está rota y nos queda de la siguiente forma. ¿Ya? Por eso la gráfica de esta función queda de esta manera. ¿Dudas con esto? Así no pasar a los ejercicios. Ya, bacán. Muchas gracias. Gracias, Diego y Cristóbal. Entonces vamos a partir con los ejercicios. Les doy tiempo para que empiecen. Mientras yo voy a sacar los datos para pasarles asistencia. Ya, ahí se las mandé. Recuerden poner apellido y, o sea, nombre y apellido. Es importante para poder marcar asistencia. Ya voy a esperar un poquito para que se empiecen a marcar en la asistencia y empiezo con el primer ejercicio.
Ya, vamos a partir con el primer ejercicio. Aquí nos están preguntando cuál de estas 5 alternativas es la función cuadrática. Recordemos que nosotros siempre hemos definido que la función cuadrática es de este estilo. F de x igual a x cuadrado, bueno, ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Entonces podemos ir revisando y ya de primera vista podemos descartar algunas. Por ejemplo, esta la podemos descartar de una. ¿Por qué? Porque si hacemos la división a cada uno de estos términos, nos va a quedar y más, perdón, menos 3 partido en y más 4. Y esta no es una forma de función cuadrática, por lo tanto, esta la descartamos. La c tampoco es porque este es un menos 2, es decir, no, tenemos una función de este estilo. h de z es igual a 1 partido en z cuadrado más 1 partido en z más 1. Pero esto tampoco es una forma de función cuadrática, ¿ya? Recordemos que siempre tiene que ser de este estilo. Por lo tanto, la c también la descartamos. Y ahora empezamos a tratar de resolver cuál de estos podría ser. Por ejemplo, nosotros por suma por diferencia sabemos que esto es x cuadrado, ¿no? X cuadrado menos 4 menos x por x cuadrado, menos por menos me da positivo, entonces 3 por x, 3x. Se me dan los x cuadrados, entonces solamente me queda 3x menos 4. Por lo tanto, esta tampoco es. Vemos esta, la cuarta. Resolvemos y nos queda término, 1 menos t cuadrado menos t más t al cubo más t. Y entonces esto nos queda en forma de una función cúbica, no nos queda cuadrática, por lo tanto esto también la descartamos y por descarte llegamos a que la respuesta correcta es la E. Pero si quieren también la pueden resolver y van a llegar a una función de este estilo. Ax cuadrado más bx más c. Voy a ir con el siguiente ejercicio. Eh, voy a darle un poquito de tiempo para que la piensen, porque esto no es tan difícil. La 2. Ya. Miren, esta pregunta no es para nada difícil. Aquí es solamente tener un poquito más de metido en los conceptos. Recordemos que yo les dije, bueno, lo vimos en la guía, que cuando teníamos una función cuadrática de este estilo, significaba que el a tenía que ser positivo. ¿Ya? Solamente con eso van a tener la respuesta a esta pregunta. Entonces, como nosotros sabemos que el a tiene que ser positivo, el a aquí nos lo definieron como esto. Entonces decimos que menos 2 menos 2b menos 3 x cuadrado, perdón, el x cuadrado me sobra. Esto, que es el a, menos 2b menos 3, tiene que ser mayor a 0. Entonces vamos reemplazando. Multiplicamos por menos 1, entonces el Pac-Man nos queda dado vuelta. Queda 2b menos 3 menor que 0. Pasamos el 3 a la derecha, voy a escribirlo aquí. Nos va a quedar 2b menor a 3
Por lo tanto, B tiene que ser menor a 3 medios. ¿Está correcta? Sí. ¿Ya? Aquí es importante que empiecen a profundizar un poquito más, a tener más en cuenta los conceptos que les pueden hacer preguntas de este estilo. Pero no es difícil, solamente acordarse. Le- Sí, por eso es importante que se den cuenta es que, mira, por el discriminante, lo que tú puedes obtener son la cantidad de soluciones, ¿ya? Con el discriminante tú podías obtener eso, pero en este caso no aplicaba mucho porque no nos importaba saber las soluciones, sino que nos importaba saber el valor de B, que podía tener cualquiera de estos valores, menores a 3 medios. ¿Ya? Denle con el tercero, lo espero. No, de nada, de nada, de nada. Ya. Vamos a ver si es que la veo. Vamos a revisarlo. Ya. Primero nos dan esta función de parábola y para nosotros nos va a ser más fácil si es que la desarrollamos. Si la desarrollamos nos va a quedar, si multiplicamos término a término, va a ser x menos 3x cuadrado. Yo lo voy a dejar de forma de menos 3x cuadrado más x más 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Sus ramas se extienden hacia abajo, revisamos efectivamente. ¿Por qué? Porque el A es negativo. ¿Ya? Por lo tanto, se cumple la primera. Intersecta al eje de las ordenadas en el punto 0,0. Veamos. Si tiramos a 0 el valor de x, es decir, si sacamos f de 0, vamos a tener que es menos 3 por 0 más 0, por lo tanto, esto es 0. Eso efectivamente intersecta el eje de la ordenada en el punto 0,0. Así que esto también se cumple. Ahora con la tercera. F de 0 es igual a f de un tercio. Revisamos. F de un tercio es igual a menos 3 por un tercio al cuadrado más un tercio. Esto es menos 3 por 1 partido por 9. Ya recuerden que cuando es al cuadrado es lo mismo que yo eleva al cuadrado arriba y después eleva al cuadrado abajo. Más un tercio. Esto es igual a, esto me queda menos un tercio más un tercio igual a 0. Así que la tercera también se cumple. Respuesta correcta, letra E. ¿Ya? Fondo, si obtenemos de esto, si lo queremos graficar, sería como una cosa de este estilo. Porque si es que f de 0, en f de 0 nos da 0, y f de un tercio también nos da 0, y sabemos que las ramas apuntan hacia abajo, sería una cosa de este estilo, más o menos. ¿Ya? Para que se haga más o menos la idea de cómo sería. Vamos con la 4. Con esto también les voy a dar un poquito rato para que ya empiecen a soltarse. Ya creo que van entendiendo cómo se resuelven.
Ya, yo creo que voy a empezar a hacerla. Partamos. ¿Cuál de las siguientes corresponde? Veamos la A. Ya, la A la podemos descartar de primera, porque nosotros sabemos que dependiendo del valor del A, va a ser si es que apunta hacia arriba o hacia abajo la rama. En este caso, como el A es positivo, debería apuntar hacia arriba, pero no es así. Por lo tanto, esta no puede ser. Esta sí podría ser, pero aquí viene el pero. Recordemos que dijimos que el f de, o sea, en la función cuadrática, cuando corta el eje de las ordenadas, siempre el valor va a ser igual a c. Y en este caso c es menos 4, pero acá nos están diciendo que cortan el 4. Por eso, esto tampoco puede ser. Ahora, para hacer las otras tres, voy a tener que resolverlos para poder verlas más fácil. Entonces voy a multiplicar términos de x por x cuadrado menos menos. Ah, se me pasó que esto no era. Ya. Menos 3 por x cuadrado más x menos 2. Por lo tanto, nos queda igual a menos 3x cuadrado menos 3x menos 6. Esta no puede ser, ¿por qué? Porque el c tiene que ser 4 y acá nos dio menos 6. Por lo tanto, esta también se descarta. Vamos con la d. Sería menos x cuadrado menos x más 4x menos 4. Esto es igual a menos x cuadrado. Esto me da 3x, por lo tanto menos 3x más 4. ¿Ya? Entonces, esta sí efectivamente podría corresponder. ¿Por qué? Porque el a es negativo, ¿ya? El a es negativo y aparte el c es igual a 4. Por lo tanto, respuesta correcta podrían decir de una es. Si les queda la duda con la E, si es que puede ser esa porque acá en verdad no nos dan muchos datos, pueden hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, esto es igual a la D, hasta acá. Entonces, si le restamos por 4, tendríamos la E. Y si le restamos por 4, nos quedaría menos x cuadrado, menos 3x, más 0. ¿Ya? Y el C sabemos que tiene que ser 4 porque lo corta ahí. Por lo tanto, respuesta correcta, letra D. Muy bien, Diego. ¿Ya? Ahora pueden darse cuenta que muchas de las cosas que quizás se ven un poco engorrosas cuando no vemos este tema, se salen muy simples como muy cualitativas. ¿Ya? El tema de que para dónde apunta, cómo está desplazada. De a poquito van a ir agarrándole un poco más el truco, pero en el fondo consiste en esto. Quiero borrar esto. Ya. Vamos con la 5. Ya piénsenla un poquito. Esta también es como más de conceptual. O sea, no mentira, pero no es tan difícil. Ah, ¿piensas que puede ser la B? Nada más, les doy un ratito más para que la piensen.
Ya, vamos a ver. Vemos la letra A. Sus ramas se extienden hacia arriba. Bueno, esto si lo reordenamos, esto está escrito de esta misma manera para confundir. Es menos x cuadrado menos 4x más 5. Vamos a ver si es la E. Vamos a ver, vamos a ver. La A, ¿sus ramas se extienden hacia arriba? No, porque tenemos un A negativo. ¿Ya? Eso lo sacamos al tiro. Intersecta al eje de las ordenadas en el punto 5,0. Recordemos, eje de abscisas, eje de ordenadas. Si nos dicen el punto 5,0 sería un punto acá, ¿ya? Y este punto nunca va a intersectar esta recta, ¿ya? Nos están diciendo que intersecta el eje de ordenada en el punto 5,0, no está intersectando el eje de la ordenada, estaría quizás intersectando al eje de la abscisa, ¿ya? Pero está mezclando dos conceptos distintos, así que esta no puede ser. No intersecta al eje de la abscisa, no sé, puede ser, dejémosla pendiente. D, alcanza un valor mínimo. Bueno, nosotros sabemos que esto, como es negativo, la función va a ser de este estilo, por lo tanto, va a tener un máximo, no tiene mínimo. Así que esto tampoco puede ser. El punto menos 2,9 pertenece a ella, entonces nos quedan la C y la D para ver. Me voy a escribir aquí a la derecha. No intersecta al eje de la abscisa, es decir, si intersecta, vamos a ver si es que intersecta el eje de la abscisa, es decir, que si es que tenemos el valor de f de x igual a 0, ¿ya? Porque si tenemos el f de x igual a 0, vamos a encontrar algún punto que esté en esta recta que pertenezca a la curva. Vamos a ver si es que hay alguno que pertenezca, puede que sea así la función. Entonces, tiramos f de x igual a 0, sería todo esto igual a 0. 5 menos 4x menos x cuadrado igual a 0. Sacamos nuestra fórmula. Bueno, mejor voy a ocupar la de acá, porque aquí nos queda más. Menos b más menos, ya, menos b sería 4, más menos raíz de b al cuadrado, 16, menos 4ac. Menos por menos, nos da menos por más, me da más, pero acá le ponemos un menos, por lo tanto nos queda positivo. 5 por 4 nos va a dar 20. Partido por 2a, que sería menos 2. Sí, menos 2. ¿Ya? ¿Esto qué nos va a dar? 4 más menos, esto es raíz de 36, raíz de 36 es 6, menos 12. ¿Ya? Entonces, resolviendo esto, ya vemos que hay dos puntos que efectivamente están asociados a cuando f de x es igual a 0. Por lo tanto, esta es falsa. Y por descarte, podríamos sacar que la E es la correcta. ¿Cómo podemos confirmarlo de todas maneras? Lo que tienen que hacer es reemplazar el valor del x como un menos 2 y el valor del y, a ver si se cumple. Por ejemplo, sería el y es el 9, igual a 5 menos 4 por 2, menos 2 al cuadrado. 9 es igual a 5 menos 8 menos 2 al cuadrado da 4. Y esto es igual a menos 8 menos 4 es... Uy. A ver. Ah, que tenía menos 2. Este era un positivo, perdón. Ahí está. Me había comido un signo, lo siento. Porque si reemplazo, el menos sería un menos 4 por menos 2, y por eso me queda positivo. 5 más 8, 13 menos 4, 9. Así que efectivamente es la letra E. Vamos con el otro. Vamos con el 6. ¿Están entendiendo bien la materia hasta acá? ¿Hay alguien que tenga dudas? ¿Algo que no quedó muy claro? Me imagino que si no están, ya, no están hablando tanto, gracias Diego por responder. Si no están hablando tanto, me imagino que están entendiendo. Pero no duden en preguntarme si están quedando colgados en algo. Vamos con la 6.
Los ceros de la función f de x igual a 3x cuadrado más 6x son. Ya, recordemos cuáles eran los ceros. Los ceros son las soluciones de la función. Y cuando encontramos las soluciones son los valores de x, tal que f de x es igual a 0. ¿Ya? En este caso es igual a 3x cuadrado más 6x igual a 0. 3x cuadrado más 6x igual a 0. Esto lo podemos factorizar por 3x, nos va a quedar 3x factor de x más 2 igual a 0. Y de acá obtenemos qué valores x nos hacen esto 0. Bueno, de acá sabemos que si x vale 0, nos hace todo 0, entonces 1 sería 0. Y si es que aquí x vale menos 2, tira esto a 0. Entonces sería menos 2 y 0. Está correcta, letra E. Acá lo mismo. Los ceros de la función. Tenemos que encontrar los valores tal que f de x lo hacen igual a 0. ¿Ya? Aquí les dejo este de tarea para que sigamos avanzando para ver qué otros posibles ejercicios podemos hacer. Que sean un poquito más distintos. Ya. Hagan la 8. Quiero que hagan la 8. Esto deberían saber manejarla. Ya. Vamos a ver. Diego dice que es la D. Vamos a ver si es que efectivamente es la D. Recordemos. El discriminante es b cuadrado menos 4ac. ¿Ya? Era lo que estaba dentro de la raíz de nuestra solución para la ecuación cuadrática. Entonces nos dicen que si el discriminante asociado a la función f de x igual a 3x cuadrado menos 2x más k es 64, es decir, el discriminante es 64, ¿cuál es el valor de k? Entonces lo que tenemos que hacer acá es ir reemplazando todos los valores asociados. Por ejemplo, el b en este caso es 2, por lo tanto sería menos 2 al cuadrado menos 4 por, ¿cuánto vale a? 3. ¿Cuánto vale c? K. Y esto es igual a 64. Esto nos va a dar 4 menos 4 por 3, 12, por K es igual a 64. Pasamos el 4 a la derecha. Sí, pasamos el 4 a la derecha, nos va a quedar menos 12K es igual a 60. Por lo tanto, K es igual a menos 60 partido por 12. Eso es equivalente a menos 5. Respuesta correcta, letra D. ¿Ya? Es manejar el tema de qué es el discriminante y solamente ir reemplazando término a término. Ya no tiene más complejidad que eso. Vamos con la 9. La 9 les voy a dar poquito tiempo porque esta también es más conceptual. A ver, veamos. Con respecto a las funciones asociadas al siguiente gráfico, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es o son verdaderas? Ya, primero,
¿Tiene ceros? ¿Tiene dos ceros? Recuerden, cuando decimos tiene dos ceros, tiene dos soluciones o dos puntos en que se intersecta al eje X. En este caso no intersecta ninguno, por lo tanto no tiene ningún cero. Es decir, esta no es verdadera. La 2. F de 0 es igual a menos 3. Esto también está mal. ¿Por qué? Porque si yo me paro en la función, en el X igual a 0, el f de 0 me debería dar el valor asociado a ese x, que en este caso es un valor positivo, pero acá nos me están diciendo que es menos 3, o sea que habría un punto por acá por el cual estaría pasando la función, pero no es así. Por lo tanto, este también es incorrecto. Y tercero, el discriminante es menor que 0. El discriminante es menor que 0. Recordemos, si el discriminante, voy a ponerlo como d, mayor a 0, d igual a 0, o menor a 0. Si el discriminante es mayor a 0, tenemos dos soluciones, o ceros. Si el discriminante es igual a 0, tenemos una solución, y si el discriminante es menor a 0, no hay ninguna solución. O sea, nunca se cruza el eje X. Por lo tanto, es efectivamente lo que nos está pasando acá. ¿Ya? Así que la respuesta correcta es la letra B. Efectivamente. ¿Ya? Eh, yo creo que vamos a estar haciendo el último ejercicio porque ya quedan 5 minutitos. Vamos con la 10. Dada la función f de x igual a x cuadrado menos kx más 2, es correcto afirmar que si k es igual a 2, no intersecta al eje x. Veamos. X cuadrado menos 2k, o sea, menos 2x, perdón, más 2. ¿No intersectaría el eje x esta función? Es decir, ¿se cumple esto? Vamos a ver, vamos a despejar para ver si es que se cumple. Tendríamos, para solucionar este problema, recordemos nuestra famosa ecuación, menos b más menos raíz de raíz cuadrado, o sea, ¿qué puse en b? B cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Reemplazando, nos queda 2, 2 más menos 4 menos 4 por a por c. A es 1 y c es 2. Dividido por 2a, que sería 2 por 1. 2 más menos raíz de 4 menos 8. Partido por 2. Ya con esto podemos verlo. Aquí quizá yo me di una vuelta extra, pero con el discriminante, acuérdense que podemos saber si es que pasa, si es que tiene soluciones, si es que no tiene soluciones y si tiene soluciones cuántas. ¿Ya? Y aquí el discriminante 4 menos 8 me va a dar un número negativo, por lo tanto no tiene soluciones. Y cuando no tiene soluciones significa que no intersecta al eje X, puede ser así o así. Por lo tanto, es verdadera esta, no lo intersecta. Vamos con la 2. Voy a hacerlo al tiro con el discriminante, me di esta vuelta sin querer. Voy a hacerlo aquí a la derecha. Entonces, si k menos 2 es, si k es igual a menos 2, es tangente al eje X, ya. Para que sea esto, recordemos que para que sea tangente al eje X, tendría que ser una forma de este estilo. Sería que justo que el vértice esté tocando al eje X. Y para que eso pase, vamos para atrás, voy a ver un poquito. Acá. Para que pase eso, significa que el x igual a menos b partido en 2a, la función en ese x tiene que ser 0. ¿Ya? Menos b partido en 2a. Menos b partido en 2a. Esta decíamos que era correcta.
menos b partido en 2a, el eje de simetría, donde se encuentra el vértice. Y si es tangente, significa que el vértice tiene que estar en esta coordenada. Menos b partido en 2a, f de menos b partido en 2a. Y si está en el eje X, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cuánto? Reemplacémoslo en la función. F de menos b partido en 2a sería, menos b es, a ver, esto si lo dejamos como menos 2, nos quedaría más 2, x. Por lo tanto, sería menos 2 partido en 2 por 1, es decir, menos 1. Vamos a reemplazar f de menos 1. ¿Cuánto nos da? Menos 1 al cuadrado, perdón, 2 por menos 1 más 2. Esto es igual a 1 menos 2 más 2. Se va el más 2 con el menos 2 y nos queda igual a 1. Pero como esto es diferente de 0, significa que no puede ser tangente al eje X, ¿ya? Y vamos con la tercera. Si K es igual a 3, cruza en 2 puntos al eje X. Aquí vamos al discriminante de nuevo. Voy a hacerlo a la izquierda. Menos B, no. B cuadrado menos 4AC. Menos B, ya, tenemos que, si K es igual a 3, nos va a quedar menos 3. El cuadrado menos 4 por 1 por 2. Es igual a 9. Menos 8. Es igual a 1. Y si es dispositivo el discriminante, recordemos, si el discriminante es positivo, es mayor que 0, como en este caso, significa que cruza en 2 puntos al eje X porque tiene 2 soluciones. Es decir, esta es correcta. Respuesta correcta, letra C. Ya estamos en la hora, así que si es que alguien tiene preguntas, tiene consultas de materia de ahora, materia de días pasadas, me voy a estar quedando. Y al resto, ojalá que tengan una muy buena semana. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, chao, cuídense. Chao, Jorge. A ti igual, María José. Nos vemos. Cuídense. Chao, Diego. Chao, Cata. Chao, Estefanía. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Chao, darling.